Mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos permite de poder compartir la palabra de Dios una vez más a través de este medio. Vamos a continuar entonces en nuestro libro de Apocalipsis capítulo 2, y ahora vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Versículo 12, de ahí damos lectura hasta el versículo 17, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. La versión 60 dice: donde está el trono de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Damos gracias a Dios entonces por esta palabra de Dios, en la cual se le dijo a Juan en el capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las cosas que han de ser después de estas. Aquí vemos cosas que eran en el tiempo presente, pero también cosas que habían de ser para el tiempo futuro. Y el libro de Apocalipsis está lleno de profecía. Cosas que eran en aquel tiempo presente, pero que también cosas que habían de ser para los tiempos futuros. Y vamos a considerar entonces primeramente la palabra Pérgamo. La palabra Pérgamo en un diccionario se define de la siguiente manera. Pérgamo, tal vez dice, viene de la palabra griega pergamo, pérgamos o pergamón, como ciudadela, acrópolis, altura o elevación. Quiero que note esa palabra o esa definición que se da de la palabra Pérgamo como altura o elevación. Además, otra definición o otra interpretación de su etimología, la otra parte gamos, que viene de la palabra griega que significa enlace o unión. Hay dos palabras ahí entonces que nos llaman la atención en esta palabra Pérgamo. Una es elevación, altura, y la otra es enlace o unión. Y vamos a ver que estos dos conceptos de la etimología de esta palabra tienen que ver con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El texto sigue diciendo en el versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Versículo 13, yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Es importante considerar este aspecto que dice aquí la Escritura. Yo sé tus obras. El mensaje que el Señor da a cada una de las iglesias y también nos lo da a cada uno de nosotros. Yo sé tus obras. Recuerde que el Señor sabe nuestras obras. Sean obras buenas o sean malas, el Señor las sabe. Si son obras malas, no las podrá ocultar. Si son obras buenas, no necesita tocar trompeta delante de sí para darlas a conocer. El Señor también las conoce. Enseguida dice el Señor en este mensaje,
Yo sé tus obras y dónde moras, es decir, también sé dónde moras. Y luego dice, ¿en dónde mora? Donde está el trono de Satanás. Aquí hay algo muy importante que considerar. Le está diciendo a esta iglesia que mora donde está el trono de Satanás. Antes de entrar en el aspecto profético de esta carta a la iglesia de Pérgamo, quiero que consideremos algunos aspectos de ese lugar de Pérgamo. Pérgamo llegó a ser un imperio antes de Cristo, y aún en los tiempos de los romanos, en los tiempos del Señor Jesús o en los primeros siglos, era considerada como una capital importante en Asia Menor. Y vamos a considerar algunos aspectos que he tomado nota de esto. Pérgamo es una de las más impresionantes excavaciones en las ciudades del Imperio Romano. Entre esas excavaciones existe todavía un anfiteatro o un teatro helenístico. Es uno de los más profundos, con capacidad de 10,000 personas. También en Pérgamo estaban la mayoría de los templos para los dioses o deidades paganas, y también era el lugar donde se encontraba la librería de Pérgamo, la biblioteca de Pérgamo, la cual tenía algunos 200,000 volúmenes o 200,000 ejemplares, libros o volúmenes en esa gran biblioteca. Hoy solamente quedan ruinas de esa ciudad de Pérgamo en Turquía, un lugar donde estaba muy bien ubicado entre los mares, el Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo. Un puerto muy bien ubicado, una ciudad muy bien ubicada en Asia Menor. Ahora, en ese tiempo del apóstol Juan y de los discípulos, era un lugar con muchos templos y deidades. Ahí se podía encontrar el templo, por ejemplo, de Eros, que era un dios pagano de los romanos. Tenían una gran formación de dioses o de deidades en toda esta ciudad de Pérgamo. Allí estaba el altar de Zeus, arriba de una colina o de montaña, llamado también el rey del monte Olimpos, donde estaban todos los dioses y deidades. Era considerado este Zeus el rey de reyes. Por eso los romanos veían como una amenaza al cristianismo, porque los cristianos proclamaban y proclamamos al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Había entonces ahí también el templo de Ceres, estaba ahí el templo de Asclepio, era un dios el dios de la sanidad o el dios de la medicina, que usaban serpientes, ponían a todos aquellos peregrinos que llegaban a ser sanados por ese dios y a ese templo, los ponían en un trance, en una especie de hipnotismo, y los acostaban y sobre ellos pasaban arrastrándose serpientes y supuestamente eran sanados de sus enfermedades. Por cierto, de ahí viene el símbolo de las serpientes en la medicina. No sé si ustedes conocen o han visto el símbolo de la serpiente en la medicina. Precisamente de ahí viene, del dios Asclepio, que usaban las serpientes para hacer supuestas sanidades. Bien, eso era Pérgamo en los tiempos del apóstol Juan. Eso era ese lugar lleno de paganismo, lleno de templos paganos, y por supuesto también estaba el templo al César.
El templo considerado aquel que los podía proteger y dar seguridad, el César, el emperador, también era considerado como un dios en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de los primeros siglos. Claro que todo esto era en contraposición a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de los cristianos, pues nosotros clamamos solamente a Jesucristo como el único Señor, Señor de señores, Rey de reyes, y a nadie más. Y repito, por eso los romanos veían como una amenaza al cristianismo, porque amenazaba la credibilidad que tenía la gente acerca de ellos, de que fuesen dioses, y la doctrina del Señor Jesús era en contra de proclamar a un hombre como un Dios. Bien, el único que se debe de adorar es el Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Bien, pero vamos a entrar en el aspecto profético que encontramos en este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Cuando dice entonces, yo sé tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Vamos a ver en la escritura dónde estaba el trono de Satanás. Y vamos a considerar ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, note usted lo que dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. El dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Entonces, ¿dónde está la silla o el trono de Satanás? Está precisamente en la bestia, la cuarta bestia, que no es otro, como hemos visto en estudios pasados, no es otro sino el Imperio Romano. Vamos ahí mismo para ver quién es ese dragón. Ahí mismo en el capítulo 12, dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el dragón es Satanás, el Señor lo reprenda. Hemos dicho, Satanás significa adversario, diablo significa calumniador. Bien, entonces, el dragón le dio a la cuarta bestia, que es Roma, según hemos visto en estudios pasados, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, que habla del imperio romano como el cuarto imperio o la cuarta bestia. Ahí es donde el dragón le dio su trono. Ahí está el trono de Satanás, según dice la escritura. Y vamos a ver, hemos visto, pero vamos a ver brevemente lo que dice ahí Daniel capítulo 7 respecto a esta bestia que es mencionada aquí en Apocalipsis capítulo 13. Vamos ahí a Daniel capítulo 7, versículo 7 también. Dice en el nombre del Señor Jesús: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bien, aquí Daniel la describe como espantosa y terrible. En Apocalipsis 13 da una descripción como una mezcla de lo que fue la primera bestia o el primer reino, de lo que fue el segundo reino y de lo que fue el tercer reino.
Pues Apocalipsis 13 menciona que era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Son características que había en las tres primeras bestias. Volviendo a Daniel 7, note usted que el versículo 4 dice la primera era como león. Versículo 5 dice la segunda era semejante a un oso. Y el versículo 6 dice, después de esto yo miraba, he aquí otra semejante a un tigre o leopardo. Son similares, son felinos, prácticamente similares. Entonces se hace una mezcla de los tres primeros reinos o bestias y surge la cuarta bestia. Bueno, ¿por qué los menciono como reinos? Porque ahí en el Daniel capítulo 7, versículo 17 nos dice que son reinos. Dice en el nombre del Señor Jesús, estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son que se levantarán en la tierra. Para que vean que está hablando de reinos, dice el versículo 18, después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Hemos dicho que aún los santos del Altísimo no han tomado el reino lo tomarán como cuando se cumpla la profecía que dijo el Señor Jesús, que vendrá el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y dirá y apartará a sus escogidos como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y dirá, apartará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces dirá a los de su derecha, a sus ovejas, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está, heredar el reino. Hasta la segunda venida del Señor se cumplirá el hecho de que tomarán el reino los santos del Altísimo, como dice esta profecía. Antes de eso, entonces, anterior al reino de los santos del Altísimo, solamente hay cuatro bestias o cuatro reinos. El versículo 23 de ahí mismo de Daniel 7 nos dice, y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Se da cuenta que habla claramente la Biblia, es la interpretación bíblica, no mía, sino lo que la Biblia dice, que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y lo que nos llama la atención, que este cuarto reino estaría en pie hasta la venida del Señor Jesús, porque subsistiría hasta que tomaran el reino los santos del Altísimo, y eso aún no se ha cumplido, sino que se cumplirá con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta cuarta bestia, como ya hemos visto en estudios pasados, tiene características como las que menciona el capítulo 8 de ahí mismo de Daniel, versículo 23 al 25, dice en el nombre del Señor Jesús, y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas, y su poder se fortalecerá. Note usted lo que dice, mas no con fuerza suya. Si no es con fuerza de él, entonces ¿con fuerza de quién? Lo que leímos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, dice que el dragón le dio no solamente su trono, le dio también su poder, su fuerza. Y note usted que aquí está hablando de este reino que se fortalecerá no con fuerza suya, sino con fuerza o con poder de quién? Del dragón. Sigue diciendo, y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Si hablamos del imperio romano en su aspecto político y militar, destruyó a muchos santos en la persecución de los primeros 3 siglos, porque como ya vimos, se desató una persecución durante 10 periodos de emperadores que mataron, persiguieron a muchos cristianos. Y bien, otra característica, dice el versículo 25,
con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Es decir, bajo su dominio hará prosperar el engaño, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Esta cuarta bestia o este cuarto reino tiene esa característica entonces que haría prosperar el engaño en su mano. Bien, se mostraría con apariencia de piedad para poder seguir reinando. ¿Qué pasa con el Imperio Romano? El Imperio de Roma aparentemente fue disuelto, se acabó su dominio político y militar, pero ¿sabe qué? En realidad fue sanado, como dice Apocalipsis capítulo 13, la herida de la bestia fue sanada. Así lo dice Apocalipsis 13, versículo 3, cuando dice, y vi una de las cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cómo fue sanada? Con la aparición de otra segunda faceta, que es llamada aquí una bestia con cuernos como de un cordero, versículo 11 de aquí mismo de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Que aparece como un cordero. ¿Quién es presentado en la Biblia como el cordero? Juan el Bautista lo presentó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de nuestro Señor Jesús. Pero esta faceta de este cuarto imperio se presenta como si fuera de Dios, como si fuera Cristo, como un cordero. Pero note usted el contraste que dice, mas hablaba como dragón. El Imperio Romano en realidad no ha acabado, va a acabar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero mientras opera con engaño, como ya lo leímos en Daniel capítulo 8, versículo 25. Opera con esa faceta como de cordero. Bien, pero vamos a volver ahí a Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, y yo creo que visto esto, podemos entender de una manera más amplia lo que dice este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Versículo 13, vuelvo a leer del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Entonces, ¿dónde estaba en la silla o el trono de Satanás? En Roma, porque según Apocalipsis 13, ahí le dio Satanás su poder y su trono y grande potestad. Entonces, esta iglesia, Pérgamo, que en su raíz etimológica significa altura, elevación, es lo que sucede en estos siglos. En el siglo 313, el emperador Constantino promueve un edicto para que cese la persecución de los cristianos. Pero no queda ahí, sino que a los cristianos o a los líderes de la iglesia los llama a que se sienten prácticamente juntamente con él para reinar en el imperio. Oficialmente en el año 324 de nuestra era, la iglesia o el cristianismo es llamado la iglesia oficial o la religión oficial del imperio por mandato del emperador romano Constantino. Y entonces los cristianos salen de las catacumbas, cesa la persecución y se sientan precisamente en el imperio romano como personas, como príncipes, como líderes, no solamente de la iglesia, sino líderes del imperio romano. Esto lo puede ver usted en la historia, como ahí es donde realmente surge
la apostasía de un cristianismo apóstata, que hoy en día esa iglesia apóstata es muy popular en el mundo y se hace llamar cristiana. Ahí es donde realmente surge esta apostasía y surge esta iglesia popular de Roma, donde los cristianos salen de la persecución, salen de las catacumbas y se sientan donde está el trono de Satanás. Bien, enseguida el Señor le dice en este mensaje, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel. Aquí habla de un testigo fiel. Es importante considerar que siempre, a través de la historia y a través de los tiempos, a pesar de la apostasía, siempre Dios ha mantenido a un remanente, a un testigo fiel que siga fiel a la palabra de Dios. No sé cómo muchos hablan de que la iglesia volvió a brotar en el tiempo de la Reforma, cuando Martín Lutero, cuando el Señor Jesucristo habló de su iglesia, no habló de una iglesia que iba a desaparecer y luego iba a volver a aparecer. No, notamos ahí en Mateo capítulo 16 lo que el Señor Jesús habló de su iglesia. Mateo capítulo 16 dice en el versículo 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Desde ese tiempo que el Señor edificó su iglesia, Él dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La muestra aquí como una iglesia triunfante, que las puertas del infierno o las puertas del mal no iban a mantenerse contra las embestidas o contra los ataques de la iglesia, porque es aquí la iglesia la que el Señor Jesús presenta en la ofensiva, no en la defensiva. Más bien las puertas del infierno están en la defensiva ante una iglesia que le ataca, derrumbando sus muros a fin de poder rescatar las almas de esos muros o de esas fortalezas, como dice la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, dice en el nombre del Señor Jesús, en el versículo capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hablando de fortalezas, de muros, de lugares bien amurallados. Versículo 5, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Ahí está una iglesia destruyendo fortalezas, que son esos argumentos y son ciencia o conocimiento que se levanta contra la ciencia de Dios y los lleva cautivos a los que rescata a la obediencia de Cristo. Esa es la iglesia de la que el Señor habló. No se puede aceptar o no se puede admitir una iglesia que iba a desaparecer en el oscurantismo y que después surgiría. No, la iglesia, aunque sea en un remanente, aunque sea unos pocos, siempre ha estado a través de los tiempos y a través de la historia. Vamos ahí a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, dice ahí la escritura en el versículo 32. Mire lo que el Señor dijo. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Al Padre le ha placido daros o entregarlos el reino. Y el Señor dice, refiriéndose a su iglesia, no temáis, manada pequeña. Aunque un pequeño remanente, aunque un
testigo o pocos han sido los que han permanecido a través de los tiempos y a través de la apostasía. Repito, siempre está ese testigo fiel. Antipas no solamente pudo haber sido un personaje real, un hermano real, sino representa en realidad a todo aquel testigo fiel que ha permanecido, aunque haya apostasía, aunque haya desviación de la doctrina. Volviendo a Apocalipsis capítulo 2, dice entonces en el versículo 13, yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla o el trono de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Se seguían llamando cristianos, por cierto, hasta el día de hoy esta iglesia apóstata se sigue llamando cristianos. Y lo dice, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Entonces ahí la escritura dice que Satanás mora ahí, y Satanás, donde mora y donde tiene su trono, repito, es en ese imperio de Roma, que hoy en día ha usado una faceta religiosa, una apariencia como de cordero, y ha hecho prosperar el engaño en su mano, y aún aparece con milagros, con señales mentirosas, de tal manera que sigue haciendo prosperar el engaño en su mano. Tiene una apariencia de piedad. Entonces, este mensaje a la iglesia de Pérgamo, que la sola palabra viene de una etimología, altura, elevación, y también gamos, como de enlace o unión, nos habla de la unión y enlace que tuvo en la iglesia con el imperio de Roma. ¿Sí? Nos habla que a la vez, al tener ese enlace o esa unión con el imperio de Roma, subió a una posición mayor, o como la misma palabra lo dice en su etimología, altura y elevación. Tuvo una altura, tuvo una elevación a un rango mayor humanamente hablando, ¿sí? Porque en realidad delante de Dios no es el que quiera ser el mayor, será vuestro servidor. Versículo 14 sigue diciendo ahí la escritura, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. ¿Qué será o qué es la doctrina de Balaam? Para eso vamos a ver algunas escrituras que nos hablan de Balaam, allá en Números capítulo 22, el libro de Números capítulo 22, vamos a dar lectura ahí en los primeros versículos, versículo 1 al 7, dice en el nombre del Señor Jesús: y movieron los hijos de Israel y asentaron en los campos de Moab, de esta parte del Jordán de Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Fetor o a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la haz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián
con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Note usted que fueron con las dádivas, con los presentes de adivinación en su mano. Y mira lo que pasó, versículo 15 dice, y tornó Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Cuando Balac no quiso ir, bueno, pues entonces, cuando Balaam no quiso ir, entonces Balac envió a enviar otros príncipes y les dijo, versículo 16, los cuales vinieron a Balaam y dijéronle, así dice Balac, hijo de Zippor, ruégote que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré lo que me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Ahí está cómo vinieron otra vez con esa proposición o con esa propuesta. Sin duda te honraré mucho y haré lo que me dijeres. Es decir, Balaam, vas a recibir recompensa, vas a obtener tu premio. Si tú haces lo que te decimos, si tú maldices al pueblo de Israel. Y dice Apocalipsis 2:14 que Balaam enseñaba a Balac a poner escándalos delante de los hijos de Israel. Y es un hombre que amó las dádivas, amó la recompensa. De él se habla también allí en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, desde el versículo 9 para llevar una referencia. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción y perecen en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Note usted, reciben el galardón, un premio de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicia, siendo hijos de maldición. Versículo 15, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio. Oiga bien, amó las dádivas, amó el premio, amó la recompensa, más que honrar a Dios, amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellinos de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Ahí están los que han seguido el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad, amó la recompensa. La carta de Judas es un solo capítulo. Vamos a ver ahí lo que dice. El versículo 10 y el versículo 11 también nos habla de Balaam. Dice en el nombre del Señor Jesús, pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam. ¿Por qué? Por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí está, siguieron la recompensa, siguieron las dádivas,
Qué lamentable que muchos predican por ganancia deshonesta, muchos predican por la recompensa, por el premio, pero para ellos está guardado el juicio. Dice el versículo 12 de ahí mismo de Judas: estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos. O sea, ellos a sí mismos se cuidan, ellos a sí mismos ellos se tratan bien, por supuesto, ellos a sí mismos se alimentan, ellos a sí mismos tienen su ganancia. Lo hacen, sigue diciendo el texto, sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevados de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué lamentable entonces aquellos que siguen el error de Balaam, que amó la recompensa. La segunda carta del apóstol Pedro, volviendo ahí en el capítulo 2, habla de aquellos que harían mercadería, siguiendo la recompensa, la ganancia, el provecho. Versículo 1 al 3 dice: en el nombre del Señor Jesús. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está entonces, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda. Llegará el juicio también a ellos. Volviendo a Apocalipsis 2, dice el versículo 15: así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Esa doctrina de los nicolaitas, que como ya vimos en su etimología, la palabra nicolaitas quiere decir conquistar laicos o conquistar pueblo. Esa doctrina ya había querido introducirse desde el primer siglo, y hablando de la iglesia de Éfeso, el Señor en cierta manera los felicita cuando les dice en el versículo 6: tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Sin embargo, pasado el tiempo y pasados los años, se volvió a introducir esta doctrina de los nicolaitas, que en su raíz etimológica quiere decir aquellos que conquistan el pueblo. Recuerde que ese espíritu de querer gobernar, de querer enseñorearse sobre los demás, quiso surgir en medio de los discípulos cuando hubo disputa entre ellos de cuál de ellos era el mayor, por lo cual el Señor los reprendió y les enseñó que el que quisiera ser el mayor de todos debería de ser el servidor. El Señor dijo allá en Mateo capítulo 20 también, el Señor les enseñó diciendo: mirad las gentes, los que son grandes ejercen autoridad sobre los demás, pero entre vosotros no será así. No será así como de esa misma manera en que se gobierna el mundo, que erigen grandes, erigen príncipes, gobernando y enseñoreándose sobre los demás. El Señor dijo: no así entre vosotros. El que quisiera ser el mayor de todos será vuestro servidor, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero vimos cómo el apóstol Pedro habla de aquellos que querían enseñorearse. Juan, el apóstol, inclusive habla en su tercera epístola de un llamado Diótrefes, que amaba tener el primado entre ellos y que no recibía a los hermanos. Pedro por eso dice que
Apacentad la grey en el capítulo 5 de la primera de Pedro, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, tampoco por recompensa como la doctrina de Balaam, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Y el versículo 3 dice, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados o siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplo de la congregación, siendo ejemplo del pueblo. Sin embargo, en este cuarto siglo se introdujo entonces esta doctrina de los nicolaitas, aquellos que querían estar sobre el pueblo conquistándolo, enseñoreándose. Y por eso el Señor está en contra de eso y le dice a la iglesia de Pérgamo, así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Estamos volviendo ahí a Apocalipsis 2, versículo 16. Arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya hemos dicho que no es una espada literal, sino que es la espada del Espíritu que se mencionan en Efesios capítulo 6 y que también dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, como la palabra de Dios viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta penetrar el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor además hace todo con su palabra. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Así dice el Salmo 33. Por su palabra Él reprende las gentes y emite juicios. Por eso el Señor dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná escondido. ¿Será un alimento literalmente? No. La Biblia dice en relación a los alimentos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero a él y a ellas, es decir, al vientre y a las viandas, deshará Dios, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hablando, lo pone como un ejemplo, las viandas para el vientre para las viandas, mas a ambos va a deshacer Dios. Es decir, que allá en la eternidad con el Señor no va a haber banquetes. Alguien se imagina las bodas del Cordero, de manteles largos y los ángeles de meseros sirviendo el gran banquete. Por favor, hablemos conforme a la Escritura y no conforme a nuestra imaginación. El Señor habla de otro maná, el maná del cielo. El Señor nos dará a comer del maná escondido. ¿Cuál es? Vamos allí a Juan capítulo 6. Evangelio según Juan capítulo 6, versículo 48 al 50. Dice ahí la Escritura, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Y luego el Señor Jesús, refiriéndose a sí mismo, dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. El pan es nuestro Señor Jesucristo, es su palabra. Está escrito en Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Hablar de que Cristo es la palabra es lo mismo, porque Él es la palabra, Él es en realidad el maná escondido que el Señor nos va a dar. Nos va a seguir dando, sí, su palabra, nos va a seguir sustentando, porque el Señor dijo, hablando de su palabra, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35.
Todo pasará, los cielos y la tierra pasarán, dejarán de ser, pero sus palabras no pasarán, no dejarán de ser. Seguirá siendo ese maná escondido que el Señor dará al que venciere. Volviendo a Apocalipsis 2, versículo 17, sigue diciendo, después de daré a comer del maná escondido, dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. ¿Alguien se imagina? Ahí el Señor nos va a cambiar de nombre y nos va a dar otro nombre. En realidad nuestro nombre es irrelevante. Aquí lo importante es el nombre de Dios. Además el texto dice, un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce. No dice el cual ninguno conocerá, sino dice el cual ninguno conoce, ya lo da como un hecho, sino aquel que lo recibe. O sea que ya lo conoce y en esa piedrecita viene el nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo? El nombre nuevo es el que dice Hechos 4:12. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese único nombre nuevo es Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Además, hablando de ese nombre nuevo, mire lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice en el nombre del Señor Jesús, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ahí está, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿El nombre nuevo de quién? No el de nosotros, sino el nombre nuevo de nuestro Dios, que es el Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Y por qué decimos Jesucristo? Ya hemos dicho que a este Jesús, dice Hechos 2:36, a este Jesús Dios ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús no es cualquier Jesús, sino que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así lo dice Hechos 2:36, oído que fueron estos, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ellos dijeron, voy a ir a la escritura, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Bien, es exaltado como el Señor, Señor de señores, y es exaltado como el Cristo, como el ungido de Dios. Volviendo entonces a Apocalipsis capítulo 2, termina diciendo el texto, el versículo 17, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce. Otra vez no dice conocerá, sino que ninguno conoce, como algo que ya sabía aquel que lo recibe, que es el nombre que nos ha dado a conocer nuestro Dios, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y hay muchas escrituras sobre eso, por ejemplo, Filipenses capítulo 2 dice claramente, para que en el diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Según Filipenses 2, versículos 9 y 10. Diole un nombre que es sobre todo nombre. Bien, entonces, haciendo un resumen o un recuento de este mensaje a la iglesia de Pérgamo, tiene que ver con la historia en que el cristianismo se desvía o apostata de la verdad, acepta unirse con el imperio. Era realmente muy tentador la oferta,
Oiga, salir de la persecución, ya no ser perseguido y ser considerado oficialmente como la iglesia o la religión oficial del imperio, pues era algo bastante halagador, bastante importante para aquellos que oyeron esta propuesta y aceptaron asociarse, unirse con el imperio romano y elevarse, es decir, subir a una posición mayor según los hombres, pero no según Dios. De ahí empezaron la jerarquía, la iglesia apóstata empezó a tener sus líderes, llamados inclusive hasta el día de hoy como el sumo pontífice, y toda una jerarquía de obispos, arzobispos, cardenales, toda una jerarquía hasta llegar al monaguillo, ¿verdad? Que hace labores de más sencillas, más simples, pero han creado toda una jerarquía, todo un señorío de unos sobre otros. Y bueno, ahí está como la iglesia que apostató de la verdad, el Señor le dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde estaba el trono de Satanás? Precisamente en Roma. Pero ahora hablamos de una Roma con una faceta de cordero, con una faceta de religiosidad, con apariencia de cordero. Pero cuidado, porque habla como dragón. ¿Y cómo habla el dragón? El dragón habla con mentiras. Es mentiroso y padre de mentira. Entonces ahí vemos cómo muchos han aceptado ese ofrecimiento de asociarse, de unirse al Estado y obtener un título, una jerarquía en el Estado. Recordemos las enseñanzas básicas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dijeron, es lícito dar tributo al César, dijo el Señor, marcó una línea divisoria. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. No es lícito entonces que lo de Dios se meta con el César o el César con lo de Dios. No, deben de ser y son bíblicamente dos canales diferentes. No deben de mezclarse. Lo del César para el César y lo de Dios para Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Vemos entonces cómo la iglesia apóstata, ahí surge una gran jerarquía hasta nuestros días y es llamada cristiana esta iglesia. Son llamados también cristianos. Imagínense nomás. Y vemos que ese imperio en su faceta religiosa y con cara de piedad va a seguir en pie hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos guarde y podamos discernir todo engaño, toda mentira y estar bien conscientes de la verdad de la palabra, amar la verdad, porque aquellos que no recibieron o no tuvieron amor a la verdad serán condenados por no recibir el amor a la verdad. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Hemos visto cómo la iglesia a través de la historia, muchos cristianos se desviaron de la verdad, apostataron de la fe, habiéndoseles ofrecido unirse al Estado, se les ofreció subir a una posición mayor, a una posición de jerarquía, admitieron esa doctrina de los nicolaitas acerca de conquistar el pueblo, de estar sobre él. Señor Jesús, pero tu iglesia, tu verdadera iglesia, tenemos presentes las palabras que nos has dado, que no quieres que hagamos como las gentes. Los que son grandes en el mundo, los son príncipes y son llamados bienhechores,
mas entre vosotros no será así. Ayúdanos a seguir tu ejemplo para servir a los demás y no pretender ser el mayor o no pretender ser o estar encima de los demás. Señor, gracias porque a través de los tiempos has guardado siempre a un testigo fiel, a un remanente, a un pueblo que a través de la historia y de los tiempos ha continuado guardando tu palabra. Una iglesia que no había de ser abatida, sino al contrario, una iglesia que las mismas puertas del Hades no prevalecerían contra ella a través de los tiempos. Esa es tu iglesia, a la cual tú has dicho, no temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Gracias, mi Señor Jesús. Ayúdanos a serte fieles, a vencer hasta el fin. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Que no seamos engañados por esas propuestas que ofrecen alguna recompensa, alguna dádiva. Que no seamos corrompidos por dádivas, por recompensas o por premios que el mundo o la gente ofrece. Que veamos la recompensa en los cielos antes que cualquier otra recompensa que puede ofrecer el mundo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Así la palabra de Dios corra y sea glorificada, que sea para bendición y edificación. En el nombre de Jesucristo.